Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Vamos a leer la palabra del Señor de pie. Pongámonos de pie. Háblemele ahí a mi hermano. Aleluya. Santo Dios. Filipenses 4, versículo 1. Vamos a leer de pie la palabra del Señor. Diga, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Filipenses 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso ahora 4 y 13, 12 y 13 del capítulo 4 ahora siempre de Filipenses. Dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está la expresión que tanto conocemos: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Padre, oramos en el nombre de Jesús, y que todo pensamiento, Señor, se ha llevado cautivo a la obediencia de Cristo en nosotros. Pero no solo todo pensamiento, sino todo sentimiento esté alineado y sometido a la revelación de tu Espíritu, tu voluntad, Señor, y tu propósito. Y nuestro discernimiento, Señor amado, esté alineado. Nuestros sentimientos estén sometidos, Padre. Y tu verdad conduzca, Señor, nuestro reposo, nuestro descanso, Señor amado. Y la verdad de tu palabra sea, Señor amado, verbalizada en nuestras oraciones y en nuestro cántico. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dedicarle hoy un poco de tiempo a esta expresión que nos enseñó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Diga conmigo de nuevo: todo lo puedo, dice el apóstol Pablo, en Cristo. Pero esto lo dice un hombre que también nos dijo que en Él somos y en Él nos movemos. Y antes de empezar a reflexionar un poquito en eso, en el espíritu de la palabra, Pablo nos dice en el verso 6 que por nada estemos afanosos. El afán, de la manera en que está dicho en la palabra, en la escritura,
no tiene que ver con que usted se levante temprano a trabajar, no tiene que ver con que usted sea diligente. El afán es, en el contexto en el que la palabra lo dice, es una confusión de nuestras prioridades. Lo podemos ver cuando Marta y María, el Señor llega, pero Marta se ocupó de algo que era importante que el Señor y los que andaban con él tuvieran que comer, ¿verdad? Era importante, claro que era importante, pero no era la prioridad en ese momento, porque el Señor le dijo a Marta, Marta se acercó donde el Señor y le dijo, Señor, y le reclamó, y le dice, no te da cuidado que ésta se sentó allí, ¿verdad? Porque la otra estaba prestando atención y oyendo la palabra. No te da cuidado, te parece justo, te parece correcto, que no me ayude, santo Dios. Y el Señor le dice, Marta, afanada y turbada, le dice, estás. Pero ella le dice, escogió una parte que yo no se la voy a quitar. Lo que nos dice eso es que el quehacer de la vida no te debe impedir tener tu tiempo de oración. El quehacer de la vida no te debe impedir tener tu tiempo para leer la palabra del Señor, para adorarlo, para congregarte. Yo el otro día publicaba algo por ahí que cuando la Biblia dice no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre, cuando yo estudio eso en la palabra, significa que cuando alguien, cada uno, como que cada uno, la idea es que cada uno representa un poco de luz por causa de su presencia, su alabanza y su adoración. Y cuando nosotros dejamos de congregarnos, que no es el caso suyo y mío, ¿verdad? Pero es como dejar a oscuras la casa de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, dice el apóstol Pablo que no estemos afanosos, ¿verdad? Pero ya lo vuelvo a repetir, no es que usted se levante temprano, que sea, no, es solo una confusión de prioridades. El trabajo y todo lo que usted hace no le debe impedir a usted y a mí dedicarle el tiempo que la palabra debe de tener en nuestro corazón, debe de tener en nuestro tiempo, meditar en ella de día y de noche, porque dice la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino en el Señor. También Pablo agregó una palabra sobre la que quiero explicar un poco, dice, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y dice acción de gracia. Entonces, una oración donde yo oro al Señor, le pido con insistencia, pero termino siempre dando gracias. Amén. Como que dijéramos ahorita nosotros, diga conmigo, Señor, gracias porque mis oraciones están delante de ti y delante de ti, Señor, tienen una respuesta. Amén. Eso es importante, siempre terminar con una acción de gracias. Ahora, ¿a qué se refirió el apóstol Pablo cuando él dijo que sean conocidas? Diga conmigo, yo tengo que garantizarme que mis peticiones son conocidas delante del Señor. Pablo se refirió usó una palabra que significa dar a conocer. O sea, cuando usted va a presentar peticiones delante del Señor, eso es, ocupa de alguna manera dos expresiones hay allí. Una, que es una situación en la confianza de la relación, ¿verdad? Yo voy a tratar de ilustrar esto. Si usted está en un trabajo, hay una formalidad en el trabajo para que usted dé a conocer en el trabajo si hace falta algo que alguien, su jefe o una persona responsable le tiene que proveer a usted. Pensemos en algo. Pensemos en el hecho de que alguien ocupa materias primas.
Alguien que está trabajando ahí en el área productiva y le falta una parte de las materias primas, entonces inmediatamente hace un memorando. Y ese memorando ahora con las computadoras inmediatamente pasa al departamento de alguien. Entonces esa es la formalidad, pero dentro del trabajo, que sean conocidas. Pero en la relación de usted con el Señor, teniendo al Señor como Dios y Padre, ¿cómo es que nosotros le damos a conocer a Él nuestras peticiones? Tenemos que tener a veces cierta formalidad en lo que estamos pidiendo, y yo siempre recomiendo que de acuerdo a la petición que tengo, trato de expresar mi fe acompañándola de una promesa. ¿Me entiende? Porque todas esas circunstancias tienen una promesa. O sea, cuando alguien está enfermo, ¿cómo oramos? ¿A dónde vamos? Vamos a las promesas relacionadas con la sanidad, y podemos encontrarlas en los evangelios. Y a mí me gusta usar mucho lo que dice, por ejemplo, Isaías: Él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también está aquella expresión de los evangelios: y pondrán la mano sobre los enfermos. Es decir, uno encuentra un camino donde uno soportar, digamos, darle sustento a su fe. Eso es parte de lo que se tiene que hacer. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo oramos usted y yo cuando tenemos una necesidad? Usted tiene que encontrar promesas que están relacionadas con eso. Entonces, es dar a conocer, es manifestar. Pero hay otra palabra donde eso se origina. ¿Cómo se pronunciaría esto? No sé, estoy tratando de pronunciar algo aquí, pero mejor lo dejo así. Santo Dios. El asunto es que se trata, no solo es transferir una información como en el trabajo, ¿me entiendes? No es solo transferir una información, sino que en nuestra relación con Dios esto puede incluir e incluye los sentimientos que me albergan dentro de la necesidad que tengo. Déjeme ilustrar esto. Entonces, dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas. Entonces pensemos en que alguien está lidiando con una situación médica. ¿Cómo se siente? ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Verdad? ¿Qué sentimientos me provoca? ¿Qué preocupaciones me conlleva? Entonces usted le da a conocer eso al Señor. Usted no solo le dice, ¿verdad? Estoy enfermo, o el médico dijo tal cosa. No. Usted le expresa al Señor cómo se siente, ¿verdad? Si eso le provoca a usted, y el Señor se va a dar cuenta, pero usted tiene que saber, ¿verdad? Que usted le está dejando en su petición al Señor cómo usted se siente. Pensemos cuando alguien está orando por un familiar, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo vive? ¿Qué significa eso para usted? Amén. ¿Estamos prestando atención? Espero que sí. Bendito el nombre de Jesús, dice. Y cuando hacemos eso, dice el apóstol Pablo, hay una promesa. Preste atención a la promesa. Y la paz de Dios, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué va a guardar el Señor? Cuando la paz de Dios está. Diga conmigo: ¿cómo yo sé que la paz de Dios está revelado en la manifestación de mi fe? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé cuando una persona tiene paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo sé porque cuando la fe está revelada, cuando la fe ha sido provisionada, usted y yo vamos a tener, dígate conmigo, voy a tener paz. Voy a tener
contentamiento. Cuando la fe está revelada, yo tengo paz. Si no tengo paz, por ejemplo, si una profecía que a usted le dan, o a usted le dieron, o a mí, no le produce paz, póngala a un lado que no vino del Señor. Porque tanto la palabra como la profecía viene del mismo espíritu. No sé si me explico. Una profecía, cuando le es dada a alguien y es de parte de Dios, usted no tiene que ir a buscar fe. ¿De dónde agarro yo fe para poner a tono mi fe con la profecía que me dieron? No, la profecía que le dan a alguien tiene que producir en esa persona la fe. Porque Dios no te profetiza algo para lo que tú no tienes fe, para lo que usted no fue educado. Por eso en la cultura profética de los antiguos, un maestro de aquellos años, y lo hacen en este tiempo, un rabino, con entendimiento en la palabra, no le da una profecía a alguien si no lo ha educado para vivir con ella. Ese es parte del asunto. Entonces, vuelva conmigo y dice, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción, diga conmigo, con acción de gracias. Cuando usted y yo tenemos paz, es más fácil decir gracias, Señor. Amén. No olvide, cuando ora, dar gracias. La gratitud tiene como un poder espiritual, digo yo. El Señor tiene que darle de comer a un montón de gente, agarra unos panes, dice, y los partió y dio gracias. Y una vez que dio gracias, todo se multiplicó y fue suficiente. Entonces nunca olvide dentro de sus oraciones dar gracias. Amén. Parte del congregarnos es venir para dar gracias. Bendito el nombre de Jesús. Entonces diga conmigo, sean conocidas nuestras peticiones. Entonces no solo es dar una información, me hace falta esto. No, sino que usted, aparte de que da gracias, el Señor debe de saber de parte suya cómo usted se siente. Bendito el nombre de Jesús. Y sea honesto con el Señor y con usted mismo cuando diga, Señor, le estoy pidiendo esto, pero yo no estoy viendo de dónde. Así que ayúdeme a ver, ¿verdad? Porque usted tiene que, Señor, ¿de dónde? ¿Por dónde viene este asunto? Ayúdame a ver. O mejor cierro los ojos, porque la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que encontrar en la palabra la instrucción del Espíritu para caminar. Pero dice el apóstol Pablo, sean conocidas. Entonces no solo incluye información, sino que incluye también sentimientos. Bendito el nombre de Jesús. Como usted y yo nos sentimos delante del Dios de toda la tierra y de aquel que nosotros tenemos por Padre. Diga conmigo de nuevo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Bendito el nombre de Jesús. Ahora vamos a estudiar, hoy lo vamos a hacer breve esto. ¿Qué quiso decir Pablo cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece? Nos vamos a enfocar en una palabra, diga conmigo, Dios me fortalece, santo Dios. Porque eso que leímos primero está escrito, para nosotros fue traducido del griego al español. Y las imágenes pues son bastante buenas. Pero no nos dicen todo lo que Pablo dijo, porque acuérdense que Pablo era un rabino hebreo. Pablo era un judío. Pablo era un fariseo, ¿verdad? Y cuando Pablo habló, aunque Pablo fue enviado a los gentiles y se pudo haber gentilizado, digo yo, ¿verdad? Se pudo haber latinizado, se pudo haber introducido en la cultura,
no dejó de ser judío. No, la asignación que él tenía no anulaba la educación que él recibió. Pablo primero fue educado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, un principal entre los judíos, y después fue introducido bajo el cuidado de gente que espiritualmente oía al Señor. Mira el primer profeta con el que Pablo se encuentra, ¿va? Primero, después de que el Señor se le aparece, lo mandan a meterse a una congregación donde lo meten de entrada en su primer día de convertido en 3 días de ayuno prolongado. Una iglesia en la casa, usted es el apóstol Pablo, sí, entonces 3 días sin comer ni beber. Así lo recibieron en el Evangelio. Bendito Dios. Y después, a los 3 días de convertido, la primera profecía que le dan. Y llega uno llamado Ananías y le da la profecía. Santo Dios. ¿A quién le gustaría encontrarse con su Ananías? ¿Va? Una sola profecía para toda la vida. Bendito Dios. Adiós congresos, adiós asuntos. Dios. Dice, ya no ando buscando palabras. ¿Me entiendes? Santo Dios. Entonces en la profecía que aparece el Ananías, Pablo lo ve venir, Ananías llega y le dice, el Dios de nuestros padres, Santo Dios. Le dice a Ananías, yo te voy a hablar de parte de aquel que se relacionó con Abraham. Santo Dios. Ya de allí el asunto tiene, ¿verdad? Una dimensión apostólica, una dimensión profética. Y Pablo sabía, por la educación que tenía, quién era el Dios de Abraham. El Dios que le dijo, sal de la tierra de Ur de los caldeos, deja tu casa, deja tu cultura, dame a tu hijo, vete a la tierra que yo te mostraré. El Dios de nuestros padres. Y para los judíos la palabra padre en primera instancia significa Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de nuestros padres, le dice, te ha escogido. Santo Dios. Entonces de ahí todavía quiere encontrarse con Ananías. Y le dice este profeta llamado Ananías, le dice, te ha escogido para que oigas la voz de su boca. Santo Dios. ¿Está seguro que a usted le gustaría oír la voz del Cordero? Entendiendo de lo que el Cordero quiere hablar en este tiempo. ¿De qué querría hablar el Señor Jesucristo en este tiempo contigo? Bueno, algunas cosas ya te las ha dicho. Pero ¿de qué le ha hablado el Señor? ¿De qué cree usted que si el Señor Jesucristo habla con usted, quiere hablar con usted? Bendito Dios. Entonces, para que oiga, le dice la voz de su boca. Santo Dios. Y para que le seas testigo, pero el que lo mandó a Ananías, que le habla a Ananías, le dice, Ananías, ve, porque Ananías era un profeta que estaba intercediendo, era un intercesor y estaba ocupado. ¿A cuánto les profetizaría Ananías, digo yo? ¿Verdad? Y le dice, Ananías, Señor, andate a tal lado. Donde fulano, sí. Allí está uno llamado Saulo de Tarso. Y él ora y él te ha visto a ti, ¿verdad? Y no es este Señor el que anda, sí, el mismo. ¿Y qué le digo? Ve, le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y yo le voy a mostrar a él, no se lo digas tú, le dice, eso me toca a mí. Y yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Santo Dios. Entonces hay cosas que te las va a decir el profeta y hay cosas que no te las va a decir el profeta. Diga conmigo, hay cosas que me las va a decir el pastor, el profeta, el apóstol, el maestro, pero hay cosas que me las tiene que decir el Señor. Bendito Dios, santo Dios. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo? Regresemos a lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Porque ya cuando Pablo escribe esto, mucho de lo que le dijo a Ananías ya se cumplió, ya lleva camino, ¿verdad? Ya lleva camino, la profecía ya lleva camino. A mí me gusta ver cuando a la gente le profetiza, ¿verdad? Y oír lo que el profeta le dice. Pero me gusta ver más cuando la persona ya caminó 20, 30 o 40 años con la profecía que le dieron. Porque ahora ya conozco su cumplimiento. Santo Dios. Entonces vamos a ver dentro de una imagen en el Antiguo Testamento a qué se refería Pablo cuando decía Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Vamos a ver a nivel relacional cómo vivió Pablo el cumplimiento de la profecía que le dio a Ananías. Bendito el nombre de Jesús. Me la toma bien aquí la foto para que salga la bandera, oiga, por favor. No, tómemela aquí de frente. La necesito así, así la quiero publicar. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios. Entonces, no, de verdad. Haga caso. Nehemías, capítulo 6, verso 9. Dice Nehemías, y lea la historia de Nehemías. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos, santo Dios. Ore como Nehemías, diga conmigo, Ahora Dios, fortalece mis manos. Bendito Dios. Dígalo conmigo de nuevo. Ahora, Señor, fortalece mis manos. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, fortalecer, esta transliteración del hebreo podría ser como Kahasat. Podría ser así la pronunciación de la transliteración, pero ni yo estoy convencido, santo Dios. Pero sí sé lo que dice la transliteración, ¿verdad? Entonces la idea es fijar y hacer fuerte. Hay gente que en este tiempo necesita fuerza para levantar la palabra y mantener en alto las promesas de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y Pablo no levantaba una Biblia de este tamaño, Pablo tenía que levantar tremendos rollos y tremendos pergaminos. Alabado sea Dios. Bendito el nombre de Jesús. También significa impartir valor. Santo Dios. Dice Pablo, yo todo lo puedo en Cristo porque Él levanta mis manos. Dice el apóstol Pablo, yo todo lo puedo en Cristo porque a mí el que me llamó me imparte valor. Santo Dios, ahora me gusta más la profecía, ¿ves? Entonces, es que una cosa es la profecía cuando empieza y otra cosa es oír al que le dieron la profecía cuando caminó con ella. Santo Dios. También significa fortificar un lugar que sirve de refugio, pero la idea es que ese lugar fortificado está construido con las promesas. Bendito Dios. Me estoy acordando de la visión del otro día, que mientras yo caminaba para allá, yo miré un ángel, y que el ángel con sus alas como que me cubría la mano derecha, pero cada pluma del ángel tenía una promesa. Santo Dios. Entonces diga conmigo, mi mano se fortalece con las promesas del Señor. Bendito Dios.
Entonces cuando usted extienda su mano, mejor mire, santo Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estoy leyendo lo que dicen las plumas. Moraré bajo la sombra del Omnipotente. Bendito Dios. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aleluya. Por su llaga fuimos curados. Santo Dios. ¿Cómo se revela la fe? ¿Verdad? No, mire, eso hubiera quedado bonito en una carta de estas epístolas ahí. Porque es el mismo espíritu. Porque es la misma palabra. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces significa que si Dios me fortalece, Dios fortifica con sus promesas el lugar donde yo me refugio. Bendito Dios. Pero fortalecer, dijo Nehemías, porque los enemigos de Nehemías, se les va a caer ese muro. Los estaban amedrentando, pero Nehemías oró y dijo, oh Dios, fortalece mis manos. Bendito Dios. Y Dios tenía en ese tiempo que fortalecer a unos hebreos que por un lado tenían la cuchara del albañil y por el otro lado la espada. Estaban asediados por sus enemigos. Bendito Dios. También significa abrazar para dar aliento. Decía Pablo, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque 5 veces estos judíos que no entienden nada me han dado palo, me han azotado, pero llegó uno que me abrazó y me fortaleció. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces cuando usted diga, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo porque Él me abraza para darme ánimo. Bendito el nombre de Jesús. También significa abrazar, ya lo dijimos, para dar aliento. Abrazar para animar, pero también significa que cuando Él te fortalece, Él te ayuda. Bendito Dios. Ahora imagínese que usted y yo estamos orando, ¿verdad? Y a mí a veces algunos de ustedes o amigos, o a veces yo lo hago con otro y le digo, ayúdeme a orar. Santo Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se sentiría usted si en este tiempo estuviera en medio de nosotros el apóstol Pablo? Usted le dice al apóstol Pablo, le manda un mensaje de voz. Apóstol, ayúdeme a orar. Yo me voy y me acuesto a dormir el resto de la noche, porque ya con un par de oraciones de Pablo, digo yo, está hecho. ¿Verdad? Está hecho. El asunto es que el apóstol Pablo ya se durmió. Pero imagínese usted, si usted le pudiera escribir, si usted tuviera el teléfono, no sé de quién ahorita, de Benny Hinn, y usted le dice, hermano Benny, tengo un pariente enfermo, me ayudaría. ¿Cómo su fe para dónde se va? No se va para donde Benny Hinn, ¿verdad? Se va para el cielo. Pero lo cierto es que a veces el apóstol Pablo ya no está y el hermano Benny se mantiene bien ocupado. Y no tengo el número de él, si no yo con todo gusto se lo daría. Pero diga conmigo, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dígale, gracias hermano Pablo, ya tengo quien ore por mí. Hermano Benigín, siga predicando tranquilo, yo tengo quien ore por mí, ¿verdad? Yo tengo quien ore por mí. Bendito Dios. Pero además, tenemos uno que está sentado a la diestra del Padre. El que también, dice la Biblia, que vive perpetuamente para interceder por aquellos que por causa de él se acercan al trono de Dios. Entonces, hermano Pablo, descanse, disfrute la eternidad. Hermano Benigín, vaya a atender a los nietos. Bendito Dios. Santo Dios. Entonces significa también ayudar. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me ayuda.
Pero esta parte me gusta a mí, dice, porque Él me ciñe. Como decía David, ¿va? Me ceñiste para la batalla, santo Dios. Y piensen esto, y las que son mamás hagan memoria. Cuando usted despacha al niño para la escuela, le pone el uniforme y todo, que vaya bien puestecito, ¿va? Por dentro y todo. Esa es la idea de ceñir. Cuando alguien va como soldado, se acerca, por ejemplo, un paracaidista, lo agarra el sargento y le sacude los arneses para ver que todo lo lleve bien puesto y no vaya a ser que en el aire no se abra. Entonces, ceñirse, o cuando yo llevo al niño al taekwondo, lo agarra el profesor, no le gusta que yo le amarre el coso, es el cinto, cuando se le suelta, le gusta que lo haga el maestro. Porque el niño dice, el que sabe de esto no es mi abuelo, es el maestro que es cinta negra. Y lo sigue. Entonces, cuando usted está en el asunto, vamos a decir, en el entrenamiento, ¿quién lo ciñe? ¿Quién lo ciñe? Santo Dios. No es que por eso una vez un rey le dijo al otro, es que este asunto de ceñir viene de la cultura forjada en las guerras de Israel. No se alabe tanto, dice el rey, el que ciñe las armas como el que las desciñe, el que las quita. Entonces el apóstol Pablo dice, yo tengo uno, dice, que es el que forja mi espada. Yo tengo uno que es el que, santo Dios. Y Pablo decía, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo porque Él me ciñe. Él forja mis armas. Él me da las promesas. Bendito Dios. Alabado sea Cristo. También significa, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Lo que pasa es que nos tuvimos que ir a la otra cultura, ¿verdad? Porque a nosotros no nos las traducieron del griego y está bien, pero la fe no fue revelada ahí, la fe fue forjada en una cultura que vino antes. Porque el Señor dijo, mejor voy a purificar la revelación de la fe en la cultura que yo construyo con Abraham, Isaac y Jacob, porque cuando a Pablo le profetizan, no le profetizan con un lente griego, a Pablo le profetiza un hombre que le dice el Dios de nuestros padres. Santo Dios. Ahora, cuando a usted le profetizan en el nombre de Jesús, a usted le están profetizando desde la virtud de aquel que está sentado en el trono. Bendito el nombre de Jesús. Entonces dice, Él es el que me ciñe, dijo David, ¿verdad que David dijo así? Él es el que me ciñe de poder, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, dice, para enviar las saetas de la red. Santo Dios. Lee el Salmo 18. Bendito Dios. Pero también significa el que me confirma. Y de vez en cuando nosotros ocupamos, ¿verdad? Después de tanta guerra, a veces con el terror nocturno y los malos vecinos y los predicadores desaliniados, usted y yo ocupamos. Que el Señor venga y nos confirme. Un día así estaba yo, hace unos años atrás. Y en un sueño yo vi, es que es lindo cuando la palabra, el Espíritu Santo ¿me entiende? Hay una promesa que dice, Él te rodeará con cánticos. Y un día en medio de una situación que yo lo necesitaba, y el Señor haber dicho, si a este no le canto, pero en un sueño Él vino y yo miraba que Él me rodeaba con cánticos, alabado sea Dios. Mejor adore, porque el día que usted lo necesite, mire, Dios va a mandar ahí un ángel. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios. También significa el que me esfuerza. Qué bonito es en la relación de los padres con los hijos cuando un padre sabe fortalecer emocional y de muchas maneras a un hijo. Todos los que hemos sido hijos y hemos tenido el acompañamiento de un padre, una madre, hemos visto cuando con sus palabras, cuando con sus gestos, ¿verdad? A uno lo ayudan a que uno se esfuerce y que alguien te dice, usted puede. Bendito Dios, y usted sabe que te lo está diciendo alguien que te ama. Bendito Dios, santo Dios. Que Dios diga conmigo, Dios me esfuerza, Dios me confirma. Pero también significa que cuando Dios te fortalece es que Él te va a guiar.
Y hay una expresión que a mí me gusta mucho, la he oído varias veces en varias predicaciones, y es que la gracia del Señor, perdón, que la voluntad del Señor no nos va a llevar a un lugar donde su gracia no nos sostiene. Esa parte es bien importante. Entonces significa, diga conmigo, que Él me va a guiar. Y los guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son los hijos de Dios. Decía el apóstol Ebenor en la vigilia, yo lo publiqué, él decía algo que me llamó la atención en la vigilia de Estelí. Ya llevamos 4 en Estelí, yo creo que ahí cerramos. Vamos para Chinandega, León y Masaya, para llegar al mes de julio a cerrar nuestra ventana profética con la lámpara encendida. Bendito Dios. Decía él que nuestros sentimientos pueden estorbar nuestro discernimiento para nosotros comprender la voluntad de Dios. Decía él que nuestra experiencia puede estorbar también nuestro discernimiento cuando Dios quiere hacer algo nuevo. Santo Dios, me gustó. Ahí está en el grupo de WhatsApp, mírenlo. Lo que dijo ahí el apóstol Ebenor y algo que dijo el profeta Jaime. Bendito el nombre de Jesús. Entonces también significa que Él nos va a guiar, pero también significa que Él nos va a dar sustento, que Él nos va a mantener, que Él nos va a ayudar a prevalecer. Y esta palabra me gusta porque fortalecer también significa reanimar. Santo Dios. Cuando uno necesita que lo reanimen, ¿verdad? Cuando uno siente que ya lo dio todo. Y uno necesita que Dios lo reanime. Pero esta parte me gusta mucho porque significa que Él me va a reforzar. Y tiene 2 ideas la palabra. Uno, imagínese que usted está empujando el arado, ¿verdad? Y usted lleva la mano cansada. Entonces el que te dijo que pusieras tu mano en el arado, imagínese el momento cuando Él también pone su mano en el arado junto con usted. Y entonces ya usted está debilitado por el sol y el trabajo y el asunto, y usted lleva por encimita, solo va brincando el arado ahí, pero usted siente que alguien pone la mano y se entierra el arado. Santo Dios, y cuando Él entierra con su mano en el arado, hasta los bueyes se vigorizan. Santo Dios. Entonces diga conmigo, Él me fortalece, dice el apóstol Pablo, Él me envía refuerzos y envía ángeles. Y a veces esos ángeles es la llamada de un hermano, pero Dios envía ángeles. Bendito Dios, santo Dios. También significa que si yo he sufrido un daño en el ejercicio de su voluntad, en la guerra espiritual, le vamos a llamar, ¿verdad? Significa que Él me va a reparar, que Él me va a restaurar. Si usted llevó un daño emocional haciendo su voluntad, entonces Él se va a encargar de reparar. Entonces, eso significa lo que dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Está mejor así, ¿va? Nuestra fe se explica mejor cuando podemos encontrar en nuestra cultura profética mayor revelación y mayor entendimiento. Bendito el nombre de Jesús. Aquí voy terminando ya. Una cosa yo sé en medio de todo esto. Diga conmigo, la revelación de la verdad de Dios siempre va a prevalecer frente a la cultura y las tradiciones. Porque la guerra nuestra está por ahí, ¿verdad? Primera de Juan 2, capítulo 15 al 17. Yo le metí 12 capítulos más ahorita a la carta, santo Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Santo Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora póngase de pie y diga conmigo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me imparte valor. Todo lo puedo en Cristo, porque Él fortifica el lugar
que yo ocupo como refugio con sus promesas. Todo lo puedo en Cristo porque Él me da aliento. Todo lo puedo en Cristo porque Él me anima, porque Él me ayuda, porque Él me ciñe, porque Él me confirma, porque Él me guía, porque Él me hace prevalecer, porque Él me reanima, porque Él me... ¡Santo Dios! Ahora sí está mejor, ¿verdad? Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Santo Dios, Padre, oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús porque tenemos promesas. Porque tenemos, Señor, usted dijo por la boca de su Hijo Jesucristo que no estamos solos, que no somos huérfanos, que tenemos al Espíritu Santo. Y junto a tu Espíritu Santo, Señor amado, millares de ángeles y promesas que están de pie por causa de aquel que está sentado a tu diestra. Padre, gracias. En el nombre de Jesús cancelamos todo día malo, toda operación del adversario, Señor amado, en el nombre de Jesús. Santo Dios, bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe? Vi algo en mi espíritu. A mí me alegra tanto esto porque es como, siempre es mi oración y es mi anhelo y mi deseo que cuando yo estoy enseñando su palabra, Él me deje saber que le agrada lo que hacemos. Y una de las maneras que yo sé es que Él me da como una visión. Cuando a mí me hace falta eso, yo me quedo triste. Porque le digo, Señor, yo dependo en la alegría de mi corazón saber que usted llega, como decía el apóstol Bonilla, y Él pone un sello. Entonces miraba como al adversario caminando para acusar, ¿verdad? A alguien. Puede ser a usted, puede ser a mí. Él vive buscando a quién acusar, sobre todo a los que están haciendo su voluntad. Pero antes que el adversario llegara, yo miraba que él enviaba a alguien y le rompía los archivos que traía. Como quien dice, aquí no venga, ya no moleste. ¿Verdad? Ese estandarte. Porque él dijo, el Dios de nuestros padres. Santo, gracias, Señor. Diga conmigo, bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.